que los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea levanten todas las sanciones sobre Venezuela. Well, we have long been committed to promoting accountability for the Maduro regime and its enablers for the actions that undermine democracy or fail to respect human rights. We've also been clear that the Maduro regime can create a path to easy sanctions by allowing Venezuelans to participate. Estas son las noticias de lo que está pasando en el mundo y aquí te lo contamos. Hola, hola, sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, la mejor información del momento, y arrancamos con noticias de Venezuela hoy. El líder opositor venezolano Juan Guaidó advirtió a Nicolás Maduro de que en caso de no alcanzar un acuerdo en las negociaciones que comenzaron el viernes pasado en México, el conflicto que vive el país se profundizará. ¿Qué pasa si falla? Este acuerdo es con Venezuela, las garantías son para todos los venezolanos, incluidos los que sostienen hoy a Maduro, pero también debemos decir responsablemente que si intentan eludir de nuevo un acuerdo, el conflicto se profundizará y la presión aumentará, dijo Guaidó en un video difundido tras la firma de México de un memorando para comenzar el diálogo con Venezuela. Y mi compromiso con ustedes, en ejercicio de mis deberes y responsabilidades, es que ningún interés particular o de ningún grupo supere la necesidad de toda una nación. Mi compromiso está en lograr por lo que tanto hemos luchado y sacrificado, en insistir en la unidad, en presionar para lograr nuestros objetivos y hacerlo con transparencia. Contaremos con una delegación representada por Gerardo Blay, quien, como saben, será jefe de la delegación, miembros de partidos políticos que componen la plataforma unitaria y miembros de la sociedad civil. Esta delegación representa a Venezuela, representa a la unidad, a los ciudadanos. Este proceso además tendrá por primera vez una agenda pública. También afirmó que no le interesa ni tampoco le sirve a Venezuela otra negociación fallida con el régimen de Maduro. Eso sería profundizar el conflicto que hoy solo se compara con países en guerra. Venezuela necesita atender lo inmediato para los venezolanos, pero también recuperar nuestros derechos, la posibilidad de elegir, que se restablezcan los espacios de lucha democrática, subrayó el opositor. También consideró necesario que cese la persecución a quien piense diferente y que acabe la violencia y se atienda a las víctimas para que finalmente se respete el Estado constitucional de derecho. A su juicio, del otro lado de la mesa de diálogo hay una dictadura, como frecuentemente cataloga al ejecutivo de Maduro, por lo que opinó que no será alcanzable un acuerdo solo por su buena voluntad. No obstante, Guaidó se mostró convencido de que será posible con el respaldo del mundo democrático, que ha mantenido un esquema de presión que las sanciones internacionales, que podrá considerar aliviarlo siempre y cuando se traduzca en beneficios concretos para todos los venezolanos. Afirmó que la dictadura buscará algún tipo de reconocimiento y ganar tiempo, además de confundir lo que no permitirá que suceda, porque solo un acuerdo integral generará garantías, condiciones, respeto a la Constitución, reparo a las víctimas de la violencia y de violaciones de derechos humanos y mejoras económicas reales, puntos expresados en la agenda de negociación. Venezuela necesita atender de inmediato la crisis, pero también recuperar nuestros derechos, la posibilidad de elegir, que se restablezcan los espacios de lucha democrática, que cese la persecución a quien piensa diferente, que liberen a los presos políticos, que acabe la violencia y se atienda a las víctimas, que finalmente se respete el Estado constitucional de derecho y que podamos empezar a reconstruir como sociedad, a sanar como país. Sabemos que la contraparte es una dictadura y que esto no será alcanzable por su buena voluntad, pero contamos con el respaldo del mundo democrático, que ha mantenido un esquema de presión. En ese sentido, hizo hincapié en que por primera vez una negociación con el régimen tendrá una agenda pública, aunque reconoció que el debate tendrá temas complejos, por lo que algunas condiciones y soluciones no serán sencillas. Guaidó también dijo que los objetivos de su grupo en la mesa de diálogo son muy claros y es lograr una solución a la catástrofe nacional, un cronograma para las elecciones libres y justas que incluye la presidencial, así como atender la emergencia humanitaria. También reinstitucionalizar el país a través de poderes independientes, respeto a la Constitución
Constitución y garantías para todos los venezolanos. Mi compromiso con ustedes, en ejercicio de mis deberes y responsabilidades, es que ningún interés particular o de ningún grupo supere la necesidad de toda una nación. Mi compromiso está en lograr por lo que tanto hemos luchado y sacrificado, en insistir la unidad, en presionar para lograr nuestros objetivos y hacerlo con transparencia, agregó. Las delegaciones del régimen y de la oposición firmaron en Ciudad de México un memorando de entendimiento para dar inicio a las negociaciones que tuvieron como sede ese país latinoamericano. En el documento firmado, ambas delegaciones mostraron su disposición a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución, con todas las garantías y entendimiento de la necesidad de que sean levantadas las sanciones internacionales. La agenda de diálogo incluye la negociación sobre los derechos políticos para todos, garantías electorales y un cronograma electoral para todas las elecciones observables, el levantamiento de las sanciones, el respeto al Estado constitucional de derecho, así como la convivencia política y social y la renuncia a la violencia. También la reparación de las víctimas, protección de la economía social nacional y medidas de protección al pueblo venezolano. El gobierno y la oposición en Venezuela comenzaron un nuevo proceso de negociación para poner fin a la aguda crisis política y económica del país, con la mira puesta en el levantamiento de sanciones y la organización de elecciones presidenciales legítimas. Independientemente de su cosmovisión de la vida social de Venezuela, independientemente de su credo religioso, traer aquí su voz para decir: lo logramos todas y todos. Logramos que las controversias de las venezolanas y de los venezolanos por razones políticas o sociales puedan dirimirse entre venezolanas y venezolanos sin ningún tipo de injerencia más allá que el apoyo. Delegados del gobierno y de la oposición firmaron un acuerdo que formaliza el inicio de un diálogo para resolver la crisis política y económica del país. El memorando de entendimiento fue suscrito por Jorge Rodríguez a nombre del régimen de Nicolás Maduro y Gerardo Blay por la llamada Plataforma Unitaria. Delegados del gobierno y de la oposición firmaron el acuerdo para formalizar el inicio del diálogo para resolver toda la crisis que vive el país. El documento firmado por ambas delegaciones mostraron su disposición a acordar las condiciones necesarias para que se lleven a cabo los procesos electorales consagrados en la Constitución, con todas las garantías de entendimiento y la necesidad de que sean levantadas todas las sanciones. En tanto, los 7 puntos de la agenda son derechos políticos para todos, garantías electorales para todos y cronograma electoral para elecciones observables. Además, se ha acordado una serie de puntos como llegar a un acuerdo a través de una negociación intensa. Nada está acordado hasta que todo lo esté. Cada parte designará 9 miembros, se abrirá la puerta a otros actores políticos y sociales y la negociación contará con el acompañamiento de Noruega, Países Bajos y Rusia. Jorge Rodríguez debe saber el mundo que fue investido de poderes plenipotenciarios que me faculta la Constitución en un documento oficial firmado y sellado en el Palacio Presidencial de Miraflores y entregado en sus manos, que él entregó a su vez en las manos del Reino de Noruega, principal ayudante de estas negociaciones, y de Gerardo Blay, jefe de la delegación de la oposición extremista de la Plataforma Unitaria de Venezuela en México. Tras los fallidos diálogos del 2019 y la República Dominicana en 2018, la mesa se instaló en el Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, con la mediación de Noruega y el auspicio del gobierno mexicano. México siempre ha sido un país con una tradición en resolución de los conflictos de manera pacífica, dijo el canciller de México, Marcelo Ebrard, durante la conferencia de prensa en la que dio inicio al diálogo. Y además de Ebrard, en el Museo Nacional de Antropología, en el Presidium para el Proceso de Negociación y Diálogos con firma de memorando y entendimiento de Venezuela, se presentaron Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el representante por Noruega, Dag Nylander, y Gerardo Blay Pérez, jefe de la delegación opositora de Venezuela. A nombre de la CELAC, les deseamos lo mejor, declaró Ebrard al abrir la conferencia. Haremos todo lo posible para que estas negociaciones tengan un buen resultado. Sin embargo, sabemos que solo los venezolanos pueden resolverlo, afirmó Nylander. El gobierno y la Plataforma Unitaria tomaron la audaz decisión de iniciar una negociación en búsqueda de una solución pacífica y política a la
la crisis en Venezuela. Eso merece un apoyo de la comunidad internacional, agregó el noruego. En ese sentido, recalcó a ambas delegaciones que esperan que escuchen las preocupaciones de su contraparte, así como las preocupaciones del pueblo venezolano. Las delegaciones se volverán a ver el 30 de agosto para discutir una agenda de 7 puntos que no prevé la salida del poder de Nicolás Maduro, a quien la oposición acusa de haberse reelegido fraudulentamente en 2018 para otro periodo de 6 años. El mandatario advirtió que no cederá a chantajes ni amenazas de Estados Unidos, que le exigió discusiones sinceras para resolver los problemas de la otrora potencia petrolera. La Comisión Especial de Diálogo, Paz y Reconciliación, que ha recorrido el país abriendo canales para escucharnos los venezolanos, para escucharnos de manera democrática, en libertad, en paz, escucharnos todos los venezolanos y las venezolanas, sobre todo en víspera de un gran certamen electoral, las megaelecciones del próximo domingo 21 de noviembre, donde todos los partidos políticos, tanto del campo bolivariano, chavista, como del campo de la oposición, bueno, están preparando sus candidatos y candidatas para ir al certamen electoral, a la competencia electoral. Washington reconoce como presidente encargado a Juan Guaidó, quien se proclamó como tal en 2019 cuando lideraba el parlamento, hoy en manos del chavismo. Venezuela necesita una solución, escribió Guaidó en Twitter. En su intento por asfixiar a Maduro, el expresidente republicano Donald Trump impuso una batería de sanciones al país, incluido el embargo petrolero que el gobierno demócrata de Biden ofrece aliviar si la negociación avanza hacia nuevos comicios. El régimen de Maduro puede crear un camino para flexibilizar las sanciones al permitir que los venezolanos participen en elecciones libres, dijo un vocero del Departamento de Estado previo al diálogo. Canadá y la Unión Europea también se declaran dispuestas a revisar las medidas punitivas, pero Maduro, un ex chofer de autobús de 58 años, insiste en que Venezuela va al diálogo de México de manera autónoma e independiente y no se somete a chantajes ni amenazas del gobierno estadounidense. Y bueno, hasta aquí llegamos con esta emisión de noticias internacionales. Si el video te gustó, regálame un me gusta y suscríbete, es totalmente gratis. Comparte esa información con amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en Venezuela y sus alrededores.